Entonces podemos observar que la muerte también ha sido, digamos, abordada, lógicamente, desde todo el campo de la medicina, y cómo la muerte también se ha ido cambiando de concepto, ¿no? Antes se decía que una persona estaba muerta cuando ya no se le escuchaba el corazón y dejaba de respirar. No respira, el corazón se paró, la persona está muerta. Entonces se habla de la muerte clínica, ¿sí? Hoy día eso también está revalorado porque se sabe que hay personas que entran en muerte clínica y se vuelven y están otra vez normales. Entonces, ¿qué pasó? Estaban muertas, ahora ya no están muertas y están con sus 5 sentidos, duraron X tiempo allí. Inclusive están todos los investigadores de las experiencias al borde de la muerte y que narran ellos mismos cómo fueron hasta una dimensión, pasaron por un túnel, llegaron a la luz, hablaron con unos seres espirituales, regresaron y están aquí para contarlo. Entonces las evidencias se suman, se multiplican y los investigadores también. Entonces el concepto de muerte en eso ha ido variando también, y es importante que inclusive personas que antes se morían en determinadas situaciones, hoy día, gracias al avance de la investigación de la medicina y de la biotecnología, ya no se mueren. Entonces, ahora, ¿cuántos tienen acceso a esos servicios? Esa es otra situación de análisis. Pero de todos modos, todas esas técnicas ya cada vez más especializadas de la reanimación cardio-cerebro-respiratoria han permitido rescatar seres de un proceso que antes llevaba indefectiblemente a la muerte, ¿no? Entonces, podemos decir que hay estos tipos de muerte, ¿no? Una muerte biológica dentro del campo de los tejidos, ¿sí? La parte celular, una muerte clínica que ya decíamos, que hoy día ya se sabe no es real, una muerte real, y la muerte que ya por consenso, digamos, de la Universidad de Harvard, en unos criterios especiales han determinado que es la muerte encefálica, y que tiene ya unos criterios varios para determinar que si no hay una serie de reflejos y de respuestas clínicas, paraclínicas a los exámenes, entonces el encéfalo no funciona, que es la parte del sistema nervioso que está contenida en el cráneo, y de esa forma entonces se evalúa si la persona está o no en muerte encefálica. Allí entonces podemos decir que desde este análisis hay este tipo de muerte en ese sentido, ¿no? Entonces, si la línea de la vida es la que estamos observando ahí, desde el nacimiento hasta el final de la flecha, que sería el final de la existencia, hay toda una serie de acontecimientos que están pasando en nuestras vidas, pero al final de la existencia hay personas que quedan, por ejemplo, en estados vegetativos persistentes o en estos mismos estados de muerte encefálica, y sería muy interesante observar en esa transdimensionalidad, como lo hizo André Jackson Davis en su momento, qué está ocurriendo con el cuerpo físico, qué está ocurriendo con el cuerpo perespiritual y qué está ocurriendo con el espíritu en ese proceso. Porque hay personas que han estado en estados vegetativos persistentes, que han pasado esa línea de lo que socialmente consideran como persona, y después también regresa y están otra vez con sus 5 sentidos. Son realmente casos que ponen a la ciencia a pensar profundamente y a reevaluar estos mismos estados o conceptos, ¿no? Entonces, por eso la visión que vamos a tener de la muerte, cada uno tenemos que ir construyendo ese mismo proceso, porque hay unos conceptos fundamentales. ¿Y cómo ocurre ella? Entonces se dice que dentro de la doctrina espírita, en estos cuerpos de diferente dimensionalidad que tenemos, cuando el proceso natural de la muerte va ocurriendo, el desprendimiento se procesa desde los pies hasta la cabeza, y hay unos centros de fuerza, los llamamos centros neurofluídicos, dentro del conocimiento espírita, y están interconectando esa interacción entre el cuerpo perispiritual y el cuerpo físico, y ese desprendimiento gradual de los pies hacia la cabeza en el proceso es lo que permite
en general, que una persona cuando está ya moribunda, lo último, digamos, ustedes la ven realmente lúcida, hablando, porque lo último que se desconecta es la parte de la cabeza, digamos, de los centros superiores, antes del desprendimiento total. Entonces, veamos que es un proceso de la muerte en una transdimensionalidad. ¿Qué tipo de muerte podemos observar? Las muertes naturales o las muertes provocadas, como ya fueron enunciadas, como el caso del suicidio, o el caso de la eutanasia también. Entonces, podemos decir que también hay dos tipos de muerte, la individual y la colectiva, ¿sí? Porque curiosamente, cuando ocurren muertes colectivas, también surge una cuestión de orden filosófico. ¿Por qué todas estas personas tuvieron que colectivamente desencarnar de esa forma? Muchas veces, lógicamente, son enfermedades colectivas o muertes trágicas, accidentes, etcétera, que generan un proceso y que todas tienen una causa espiritual, tienen una consecuencia de orden espiritual también. Entonces, dentro de las muertes colectivas es considerado como procesos desencarnatorios complejos, porque son preparaciones realmente que de la espiritualidad se brindan a estos eventos. Las causas para cada uno, seguramente en estos procesos colectivos, son diversas, no son la misma causa, aunque algunos dentro de estos grupos estén comprometidos similarmente, como ocurrió en la tragedia conocida dentro de la literatura espírita de un circo en Niterói, donde muchos de los que estaban allí, que fueron a pasar un día con su familia en un circo, tuvieron una muerte trágica porque un incendio y las cosas saliendo, muchos murieron allí colectivamente por el peso, digamos, de los que salieron y por el mismo incendio. Dentro de los estudios que hacían de esta muerte colectiva, hallaron que estos grupos espirituales, muchos de ellos, están comprometidos con hechos ocurridos en los círculos romanos, donde ellos habían sido los ejecutores y autores de muertes contra los cristianos en estos círculos romanos, y guardaban entonces un compromiso colectivo. La ley de causa y efecto los reunió, mire cuántos años después, en una situación particular, para experimentar dentro de ese proceso un ajustamiento a estas causas y a estos compromisos que tenían del pasado. Entonces, las consecuencias para cada quien son diferentes. En estas muertes colectivas, todos, digamos, que están desencarnando, no van a tener una lucidez total en el mismo momento. La forma como son ayudados también varía. Algunos quedan más lúcidos, otros no. Los compromisos con la ley de causa y efecto son diversos, y la asistencia espiritual, que nunca falta en estos procesos, es en realidad una constante en todas estas tragedias. En uno de los últimos libros que tiene Eduardo Pereira Franco, que se llama Transición Planetaria, Manuel Filomeno de Miranda narra la visión espiritual de este tsunami de Indonesia, y dice allí cómo hubo una preparación de todos los puntos de socorro antes de que el tsunami se presentara. Ya estaban listos los equipos de socorro en diferentes puntos contiguos espiritualmente al lugar donde iban a desencarnar todas esas miles de personas, y evidentemente después de ocurrir la tragedia pasaron a atender en forma continua y masiva todos los espíritus que desencarnaron de esa forma. Y a través del libro narra toda la asistencia espiritual, pero algunos de los casos, algunos pasaron con lucidez, otros, muchos, lógicamente, en un proceso de turbación que duró mucho tiempo, ¿no? Entonces, indudablemente, todos caminamos hacia la muerte, ¿no? Todos. Pero diríamos más bien, caminamos hacia la vida, porque es que la verdadera vida es la espiritual. Esta es momentánea, esta es pasajera.
Aquí duramos 20, 30, 40, 50, 60, 80, 90 años, no lo sabemos. Pero en el tiempo, en el transcurrir evolutivo del ser, un periodo de 70, 80 años es tan corto que en realidad muchas vidas hemos tenido. Entonces, realmente estamos caminando hacia el nacimiento de la espiritualidad, de nuestra verdadera vida, ¿no? Y para ello, pues dentro de las diferentes revelaciones que se han surgido a la humanidad, está muy claro el pensamiento que fue plasmado en Manuel Swedenborg, quien fue uno de los precursores de la doctrina espírita. Precursores porque sentó las bases filosóficas, precursores porque le dieron un conocimiento para que lo transmitiera a la humanidad, y además porque conoció de cerca realmente un proceso fue llevado